Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este conversatorio, El General Naranjo entre la ficción, la realidad y el negacionismo histórico. Lo llamamos un debate necesario. Damos las gracias a la Fundación Carlos Pizarro, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo y al periódico Desde Abajo por impulsar este encuentro. Y por supuesto, damos la bienvenida a nuestros invitados de lujo. Tenemos Olga Bear, que es periodista y escritora, autora de varios libros, como Las Guerras de la Paz, Noches de Humo, El Clan de los 12 Apóstoles, El Caso Klein, en coautoría con su hija Carolina Ardila, Más fuerte que el Holocausto, La Paz no se rinde, Crónicas y Memorias de los Acuerdos de La Habana. También nos acompaña Angélica Pérez, que es periodista y reportera de Radio Francia, fundadora de Hilvanando la Memoria. Es un proyecto que da voz a la memoria silenciada. Trabaja en Radio Francia Internacional. También estamos con Antonio Morales, que es periodista, antropólogo, escritor, fue libretista del noticiero Cuá, creador de personajes tan emblemáticos como Godofredo Cínico Caspa, y hoy es director del Café Picante, un programa de opinión y humor político, muy necesario y con una acogida muy importante desde hace algunos años. También está con nosotros Federico Andreu Guzmán, que es activista de los derechos humanos, defensor de los derechos humanos y jurista. Y a todos, pues gracias por acompañarnos. El objetivo de este encuentro es, a partir de la recreación de algunos sucesos históricos que se hace en la serie El General Naranjo, queremos motivar la reflexión sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación y las producciones colombianas o extranjeras también, que pretenden tener un valor histórico pero carecen del rigor para hacerlo. ¿Cómo es esa construcción de la memoria que se da desde los seriados y en un contexto de conflicto donde hay una disputa de memorias, donde hay una realidad tan compleja y hay unas verdades que han permanecido ocultas al común de la sociedad? Y muchas familias, son ciudadanos, tienen como referente de memoria, de historia, los seriados de televisión. Entonces, ¿esto tiene algunas consecuencias históricas, sociales, culturales? Pues para iniciar este diálogo, vamos a presentar un segmento bastante controvertido de la serie El General Naranjo. Aquí va. Permiso, sigo, mi capitán. Mi capitán, ¿ya hay luz verde para el operativo de Álvaro Fayad? ¿Fayad? ¿Dónde? Si ni siquiera sabemos dónde está. Qué raro, mi teniente Fonseca está pidiendo refuerzos para enfrentarse a Álvaro Fayad. Monazos. ¿Qué le pasó? Álvaro, por Dios. ¿Qué pasó? Nos quitaron la luz. Mónica, nos quitaron la luz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mónica, salga de ahí! ¿Qué solo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Esa es la vieja de que yo le rendí. ¡Mónica, salga con las manos arriba! ¡Ríndase! Es una emboscada, hermano. Es un operativo. No. Álvaro, ríndase, Álvaro. No, yo no me rindo. Pero usted sí la salvó. Permiso, sigo, mi capitán. Mi capitán, ya hay... ¿Estamos?
Bueno, que me estaban diciendo que no se estaba viendo la transmisión. Se veía como mal. Sí, pero se alcanzó a escuchar, bueno, la escena se alcanzó a captar lo que hay ahí, ¿no es cierto? Lo que me están Sí, diciendo pero es que... yo no vi nada. ¿No la viste? La vi, pero no vi. Sí, es que se ve sin ver. Había Claro. sonido. El sonido Bueno. no estaba y la imagen muy borrosa, entonces no... Pues no, yo sí escuché algunas cosas, entonces yo le preguntaría a Federico. Federico, ¿se puede afirmar que Álvaro Fayad y Cristina de Rosero murieron en medio de un intercambio de disparos iniciado por Fayad cuando hay un fallo judicial que lo niega y de hecho se condenó al Estado pues, como responsable de esta ejecución? Como jurista que acompañaste el caso, ¿cómo interpretas tú esta versión? No, esta versión es una versión totalmente mentirosa, alejada de la realidad. Incluso no hace más que reproducir la falsa versión de policía que dio el comandante de la policía después de los hechos, como que hubiera habido una persecución y que se hubiera metido en ese apartamento del edificio del refugio. Casualidad estaba la esposa del maestro Rosero y que opuso resistencia y que fueron avaliados. Todo está aprobado judicialmente, un fallo de primera y segunda instancia de la contenciosa administrativa, donde se prueba que días antes los servicios de inteligencia militar habían detectado que Álvaro Fayad se encontraba en Bogotá, que Álvaro Fayad iba a ir a una reunión con el maestro Rosero, porque el M-19 le había encargado la elaboración del himno del M-19 y que lo estaban esperando ahí, que cortaron electricidad, los servicios de electricidad, y una vez cuando verificaron que había ingresado al apartamento y se encontraba con Marta, esperando al maestro Rosero, ingresaron y el levantamiento de cadáveres y todas las pruebas recogidas muestran que no hubo ningún enfrentamiento y que fueron ejecutados de forma extrajudicial, que fue un asesinato así de sencillo, que fueron, una vez tendidos en el piso, desarmados, fueron tiroteados. ¿Sí? Y el Consejo de Estado, en segunda instancia, condenó a la nación por este crimen. O sea, Sí, esto es lamentable que se siga reproduciendo ese tipo de versiones cuando la misma justicia ha establecido la verdad sobre lo que sucedió. O sea, esto es un negacionismo, no solamente de los hechos, sino un negacionismo de la actividad judicial que ha esclarecido crímenes en este país. Exactamente. Digamos, a mí me llama la atención es cómo es posible que se construyan estas versiones tan ajenas a los expedientes que pues son de público conocimiento. Es decir, se sabe que el teniente del GOES, que aparentemente fue herido durante los hechos, durante el asesinato de Cristina de Rosero y Álvaro Fayad, fue herido mucho tiempo atrás. Es decir, o sea, hay una falsedad total y en estas series, ¿qué está pasando? Ahí la pregunta sería, ¿estamos asistiendo a un negacionismo deliberado? ¿Hay una intención política en la construcción de estas narrativas? Porque a veces es difícil pensar que esto es simplemente producto de la ignorancia, de la celeridad o de la ingenuidad. Si se construyen estas versiones, si se quiere imponer una versión o una historia oficial, es porque haya una intención política o no. ¿Ustedes qué piensan, Olga, Antonio, usted, Angélica? ¿Cómo perciben esto? Bueno, yo creo que no es un asunto casual, ni que simplemente corresponde a una necesidad argumental de crear unos ejemplos, unos personajes que constituyan los caracteres de el protagonista y el antagonista, como lo sería la policía como gran protagonista, como los buenos del paseo, y el gran antagonista Álvaro Fayad, mancillando no solamente los hechos históricos que están jurídicamente probados, sino también mancillando su honra, porque inclusive quienes han cometido delitos o quienes han estado al otro lado de la orilla de la institucionalidad también son sujetos de derechos según nuestra Constitución. La manera como se pinta a Álvaro Fayad como un picaflor que tenía una guerrillera embarazada, que enamoraba pues a las guerrilleras, me parece que es bastante alejado de la realidad,
hay personas que lo conocimos, yo personalmente fui su amiga, y yo puedo dar fe de que eso no sucedía. Si bien es cierto que tampoco pues estaba en su vida diaria por razones obvias de la ilegalidad en la cual él estaba inmerso, de todas maneras uno a sus amigos los conoce y sabe qué hacen y qué no hacen. Y así como podemos hablar de amigos que uno pueda tener que son perros, por llamarlo o por catalogarlo de una manera coloquial, yo sí podría decir que Álvaro Fallat no era así. Él estaba dedicado a otras cosas, no estaba dedicado a conquistar ni a ese tipo de situaciones. Entonces, como sujeto de derechos, él también tuvo una familia. Cuando él murió, sus niñas, sus hijitas tenían 6 y 9 años. ¿Qué pueden decir esas chicas que ya hoy en día pues andan por los 30 y pico, 40, pero ya también sus nietos están en capacidad de ver esta serie sobre ese gran malvado al que derrotó la institucionalidad y la policía, y en lo que el general Naranjo pudo haber estado involucrado o no en esa hazaña de lograr derrotar a su enemigo? Lo cierto es que ahí hay una manipulación, una manera muy torcida, me parece a mí, de mostrar a los personajes de nuestra historia y del conflicto, ¿sí? Y es también una forma de azuzar la polarización. O sea, toda esa gente son los malos, nosotros somos los buenos y los que estamos detentando el poder y queremos seguirlo detentando durante siglos y más siglos, ¿no? Me parece que por ahí hay en ese y en otros casos más una intención deliberada, Maureen. Eso, sí, para responder a tu pregunta, creo que es totalmente deliberado y construido como fueron los 3 Caínes, como han sido las diferentes historias de Pablo Escobar y demás. Y además con consecuencias que tienen que ver tanto con la falsedad en la memoria histórica, la vulneración del derecho a la verdad, pero también de unas víctimas directas que tú mencionas, la familia. Hay una sentencia también de la Corte que reconoce que las personas fallecidas tienen derecho a la honra. Es decir, se están vulnerando de manera grave, dolosa, varios derechos fundamentales, ¿no? Correcto. Sí, así es. Antonio. Sí. Yo quisiera ver esto como en una especie de línea de tiempo, ¿no es cierto? Cuando se manipula la realidad, cuando se construye la posverdad, que es una práctica política tanto de las fuentes que nutrieron ese libreto, por ejemplo, o de las fuentes de los canales hegemónicos de televisión, se está pensando no solamente en prostituir, pervertir y engañar a la gente con una narrativa falsa y mentirosa sobre el pasado, como en este caso. Pero lo que hay que entender es que el propósito ideológico, táctico, estratégico, tanto de quienes están detrás políticamente de los canales, que sabemos que son las hegemonías del poder en Colombia, como de los canales mismos, es que esa perturbación y prostitución de la realidad histórica y de la memoria tenga una incidencia no solamente en cambiar un pasado al amaño de quien lo está manipulando a través de la televisión, sino una incidencia en el presente. Es decir, a causar determinadas influencias políticas en la coyuntura actual colombiana, que sabemos de qué tamaño es y en qué sentido está llena de confrontaciones y de polarizaciones, y no solamente perturbar el presente de quienes son protagonistas políticos y que tienen que ver con esa historia, sino el futuro. Es decir, los canales de televisión, al poner al aire estos infundios con propósitos determinados políticos, están pretendiendo torcerle el pescuezo a la realidad contemporánea del país y también al futuro. Cuando hablo futuro, pues pongámonos en mente el futuro más cercano, las elecciones del 2022. Están creando toda una estrategia de negacionismo o de exacerbación o de construcción de posverdades, en lo cuales son absolutamente expertos, con el propósito de incidir en la política colombiana y evidentemente incidir a través de la opinión pública, que es finalmente quien decide supuestamente cuando no hay chocorazo y quién pone o no pone un gobernante o unos gobernantes.
De tal manera que lo que uno entiende detrás de esto es que ese tipo de manipulaciones y estos actos políticos, eso no es una serie, eso es una doctrina política lo que están haciendo. Lo que reflejan es temores. Es decir, están empeñados en este momento de la vida colombiana tan absolutamente crítico, no solamente en el sentido sanitario, sino cuando se consolidan propósitos de facto sobre las determinaciones del país, cuando no se respetan las instancias judiciales, cuando se decreta centenares y centenares de determinaciones para influir sobre la vida, pasándose por encima de la Constitución. Lo que se está reflejando es que hay un temor, que siempre lo ha habido y que cada vez será más grande, frente a la expectativa de que determinados sectores del país, políticos renovadores, puedan acceder a la posibilidad de estar cerca del poder como lo estuvieron hace 2 años. Es decir, un poco para redondear, esto no es pues un hecho aislado de un libretista. Yo conozco profundamente los medios de comunicación porque he dirigido varios de ellos. De los medios hegemónicos ya no lo hago. Y sé que este tipo de conspiraciones, por llamarlo por su propio nombre, no son cabos sueltos ni coyunturas. Esas cosas son acciones trazadas largamente, estrategias de largo vuelo con propósitos que abarcan muchos tiempos del futuro de la historia de Colombia y que no las definen las empresas de televisión, que finalmente son vehículos de la ideología que la montan en otros lados y en otras instancias los autores ideológicos de este tipo de irregularidades, porque esto no puede ser entendido como nada distinto que una irregularidad con respecto a la verdad, la razón y la historia y el buen juicio. Es decir, si nos están cambiando la historia del pasado para redondear y repetir la idea, para incidir en el futuro y para cambiarnos el futuro en el presente y para conducirnos a un futuro al amaño de quienes manejan la opinión pública a través de este tipo de posverdades. Además que excluir esas versiones también afecta en el contexto en el que estamos de defensa del proceso de paz que viene siendo quebrantado. Vemos tantos excombatientes asesinados y cómo se está traicionando ese acuerdo. Eso debe tener alguna incidencia también en ese contexto precisamente, ¿no? A ver, yo quisiera agregar otras cosas. Obviamente no voy a repetir lo que dice Antonio y Olga, y estoy completamente de acuerdo con ellos. Yo creo que hay una cosa que yo quiero decir que me perturba, debo confesar, y es que es constatar que lo que debería ser una verdad de perogrullo se convierte, por el contrario, en una premisa que se pone en duda y que se cuestiona. Yo me estoy refiriendo al título de este debate. Nos han invitado alrededor de una pregunta, hablar alrededor de una pregunta, si los medios de comunicación tienen que aportar a la construcción de la conciencia ciudadana, la memoria y la verdad histórica. Pues los medios de comunicación, justamente por ser más media y ser el cuarto poder, si no es que están en un renglón más arriba, pues su función es la de moldear conciencias, y de esto no escapa la ficción, por el contrario, es la más masiva. La pregunta es de qué manera estos medios de comunicación y con qué discursos de verdad construyen alrededor de la memoria, cómo hacen uso de ella y cómo vehiculan valores, qué valores vehiculan y qué verdades vehiculan. Y en ese sentido, yo creo que cuando la ficción se aventura por la historia, que parece que está tan de moda en Colombia, inexcusablemente tiene que tener de un lado rigor científico. Esto no es la loca de la casa que hace lo que quiere porque se le antojó al libretista, y bien ha dicho Antonio, esto no es una cosa que sucede así porque el libretista es malísimo y se le ocurrió que no conoce nada y cuenta eso. Y de otro lado también tiene que tener coherencia en la imaginación, es decir, es cierto que es ficción, es cierto que recrea la historia, es cierto que hay muchas versiones de un solo hecho, si no pregúntenle a los protagonistas de Rashomon, de Akira Kurosawa. Todo eso es cierto, pero nadie se sienta a ver una película o una serie sobre Trotsky diciendo, voy a ver qué tsunami de mentiras me van a contar. Yo creo que me van a engañar. Nada de lo que sale en esta serie es cierto. No, la gente va buscando verdades. Y el reto del libretista y del director es hacer verosímil esa historia. Y para poderla hacer verosímil tiene que, sí, jugar con la imaginación, recrear el personaje y la historia que está contando, pero tiene que tener rigor científico. Y voy a poner unos ejemplos para no repetir lo que han dicho sobre la paz y sobre... Estoy completamente de acuerdo y coincido con mis colegas,
pero ¿cuántas películas hemos visto de Al Capone? En todas se recrea el personaje, a veces es más gordo, a veces es más simpático, en otras toma whisky, en otras no. En todas va a la cárcel, y en ninguna va a la cárcel por pedofilia, ni por mafioso. No sabemos si era pedófilo, creo que no, pero mafioso sí, pero no fue a la cárcel por mafioso. En ninguna película se aventura a decir que él fue por mafioso. Él fue por impuestos, por evasión de impuestos, tal y como las pruebas documentales jurídicas dan fe. Ahí es que una historia se vuelve verosímil con todo lo que es ficción, y por eso creemos en ella. Otra cosa, otro ejemplo colosal de este tipo del caso contrario es cuando hay una ficción al servicio de unos intereses políticos y de unos intereses económicos que crean una historia oficial, y la ficción se pone al servicio de ellos. Estados Unidos gana la guerra de Vietnam, como sucede con Rambo. Entonces, así como el General Naranjo, pues suceden cosas que no son, pues Rambo ganó la guerra de Estados Unidos porque era necesario contarle a ese pueblo que ellos ganaron y quitarse ese lunar y ese parche histórico que tienen ahí. Y para ir más allá, les comento que hace una semana, la cadena franco-alemana Arte, que es muy respetada por su trabajo, difundió un documental sobre la guerra de las drogas, rigurosamente fundado en archivos, en pruebas testimoniales, de esos documentales que uno dice, qué trabajo tan serio. En un momento evoca el caso de Colombia y la toma del Palacio de Justicia. Y allí es presentada como una acción comandada por el cartel de Medellín, ¿no? Comandada, quiero decir, que paga para ello, por Pablo Escobar, literalmente. Este ejemplo da prueba de cuán porosa o difusa es la frontera entre la realidad y la ficción, y entre el discurso que construye la ficción y el discurso oficial, porque la versión oficial de este episodio es nefasto y triste, y que es muy criticable desde todo punto de vista. Eso es otro asunto, pero la versión oficial es que fue efectivamente una acción hecha llevada a cabo por el M-19 bajo el pago por petición, pues, y pago de la mafia. Esa versión la retoma y esto es contestable, porque esos archivos se pueden encontrar en cualquier parte y no era necesario quemar bueno, pero en fin, esa versión es retomada por las ficciones una a una que se han hecho sobre la mafia, sobre Pablo, reproduciéndola, y a su vez es la versión que llega y que recoge el periodismo de investigación y que la entrega como una verdad sentada en un documento que es muy serio. Entonces, miren ustedes el peligro. Gravísimo. El peligro en el que estamos dejando que nuestros creadores de ficción se cobijen bajo un manto de excepcionalidad, yo no sé de dónde lo sacaron, y se descarguen de una responsabilidad con la historia, con la conciencia colectiva de un país, con la construcción de un camino tan difícil, tan lleno de traiciones y vericuetos peligrosos como es la paz. Se descarguen como si no tuvieran ese compromiso. Es que Colombia su pasado se ha quebrado de alguna manera y está echando a andar mal, pero está echando a andar por un camino de construcción de la paz que implica recurrir a la memoria o a las memorias de esas miles de guerras que lo han desangrado. ¿Qué se cree la gente? ¿Que no es responsable del futuro de su país cuando está creando conciencias, sea desde el periodismo de investigación, sea desde la ficción, sea desde el noticiero? O sea, así no se hace paz. Así se fomenta la guerra. Es gravísimo lo que tú estás diciendo, porque si es la versión que se impone, que se da a conocer, que se exterioriza, y el periodismo de investigación termina comprometido con unas versiones que no resisten una evaluación probatoria, porque si se acude a los expedientes, por ejemplo, de la toma del Palacio de Justicia, pues hay muchos vacíos, hay muchas dudas, pero también hay algunas certezas. Y cómo se puede imponer una versión carente de pruebas y oficializar y exportar y mostrarla como si fuera una realidad. No sé, Federico, ¿tú qué opinas? Totalmente de acuerdo con lo que han dicho Olga, Antonio y Angélica. Yo no voy a andar sobre eso. La versión oficial del gobierno de todos estos años, que es falsa. Más aún, un periodista avisado hubiera podido decir, bueno, el expediente me prueba de que el que dio la orden fue un oficial de inteligencia militar de la 13ª Brigada.
que hacía parte y eso está aprobado en el expediente, de un grupo que se llamaba Blanco M19, encargado de eliminar la gente de la M19, ¿sí? Como posteriormente a Fraunio Parra, o el secuestro disfrazado además de Cuestas, y bueno, las cosas. Y que resulta que también estuvo en el Palacio de Justicia, y que fue condenado en su calidad de mayor por haber participado en la desaparición de personas. Entonces, ese negacionismo juega todo este rol que han planteado, pero juega el rol de encubrir la realidad. ¿Sí? Y es una cosa muy importante en un momento, en un país donde estamos en ese proceso de paz, con tantos ataques, con tantas dificultades, ¿sí? Donde rescatar qué fue lo que pasó, por qué se asesinó, por qué se desapareció, por qué se masacró, de cualquiera de los sectores implicados, pero hay que establecerlo. ¿Cuáles fueron las ideologías, las doctrinas, las prácticas? ¿Sí? Es fundamental. Y ese tipo de series, como los Caín, todo esto, quiere justamente crear un imaginario colectivo que prepare psicológicamente no aceptar, por ejemplo, un informe objetivo de una comisión de la verdad. ¿Sí? Sí. La memoria se vuelve un objetivo estratégico de controlar, ¿sí? Porque en medio de eso está la legitimidad del Estado. Imagínense que se descubra o se destape todo esto de esos famosos grupos blancos que se la pasaron desapareciendo y matando gente de oposición legal e ilegal, por ejemplo en Bogotá en esos años. ¿Cuál es la legitimidad de las fuerzas militares en eso? Hay todo un debate, las consecuencias son muy fuertes, ¿sí? Esto no es un ataque hepático de un libretista, una necesidad de espectacularidad de una cadena, ¿sí? Obviamente todo eso fue aparte, pero el factor fundamental es necesitamos crear una narrativa en el imaginario de la gente que dé una visión que no cuestione lo que pasó, ¿sí? Entonces, bueno, pues como hay un muerto Pablo Escobar, echemos la culpa a Pablo Escobar, ¿sí? Como hay unos malos muertos, echemos las culpas a los malos muertos. Pero todos los intríngulis de todas estas maquinarias asesinas que han funcionado no se revelan. Y eso implica una responsabilidad impresionante, por lo menos en términos éticos, para ese tipo de personas que hacen estas series, ¿no? Sí, y creo que es inadmisible para la sociedad, vulnera, como le he dicho muy bien Olga, los derechos de las familias, los derechos a la honra, ¿no es cierto?, etcétera. Sí, el buen nombre, etcétera. Era la obligación que tiene el Estado bajo el derecho internacional, que es lo que se llama el deber de memoria. El Estado debe garantizar que se haga memoria sobre los crímenes atroces y que la sociedad en su conjunto lo sepa. ¿Y por qué? No es un problema solamente retributivo, es un problema que eso ayuda a construir cultura política que garantiza la no repetición. ¿Sí? Y eso es fundamental. ¿Por qué hay tantos monumentos en Europa? Calles con nombres de judíos deportados o de comunistas asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Mausoleos. En los cursos, en las escuelas, hay textos de enseñanza obligatoria que recuerdan todo lo que pasó. Es porque y en alemán es lo mismo. Porque se necesita. Porque la cultura ciudadana no se hace a punta de decretos. Se hace a punta de muchos instrumentos. Y los medios son un instrumento de eso. Y esto es justamente la destrucción de esa posibilidad. Sí, digamos, ahí es interesante, que eso valdría la pena analizarlo, es cómo se intentan construir heroísmos en las fuerzas militares. Por ejemplo, la serie tiene un eslogan que es la historia contada desde los buenos, partimos desde ahí, los buenos son General Naranjo, etcétera, etcétera. Pero también es interesante que se vale la palabra ficción. Es como si esta palabra fuera un salvoconducto que exonera de responsabilidades penales, mezcla hechos ficción y mezcla hechos realidad. Pero cuando hablamos de ficcionar, estamos hablando del producto de la imaginación, que no tiene nada que ver ni con engaño, ni tergiversación, ni calumnia, tal.
Y si consideramos que el universo mental, moral, simbólico nuestro se construye de la comprensión desde nuestra historia, que así logramos una cohesión social y que el pasado proporciona a una colectividad toda su identidad, ¿cómo podemos nosotros diferenciar lo que fue o lo que no fue? ¿Cuál es el límite entonces de la ficción en las narrativas de hechos históricos? Estamos ante una simulación de lo que no es, la disimulación de lo que fue, como un televidente cualquiera que acude a la televisión, que ve esta serie con un archivo histórico, con nombres reales de personajes que vivieron y que participaron en un contexto específico, ¿cómo va a saber qué fue real y qué no fue real? ¿Cuál es el límite de la ficción? Digamos, si nosotros vamos a la obra, por ejemplo, de Miguel Torres, La Siempre Viva, sobre Cristina del Pilar Guarín en la toma del Palacio de Justicia, hay ficción, claro que hay ficción. No sabemos si realmente se les dañó el equipo de sonido, si había ese problema en el lugar donde vivían, etcétera, etcétera. Pero hay un respeto a la memoria, hay un respeto a las víctimas. No se falsea la historia, se ficciona. ¿Cómo se puede reconocer eso? ¿Ustedes cómo analizarían el término de ficción en seriados que pretenden ser históricas aunque no lo sean? ¿Cómo sería ese límite? Bueno, tal vez con lo que los académicos a veces llamamos estudios de caso. Le voy a citar dos casos, uno de los años 80, uno muy contemporáneo. No sé, los más viejitos recordarán una serie que se llamó Bolívar, el hombre de las dificultades. Esa fue una serie de yo no sé cuántos cientos de capítulos, una serie larguísima que dirigió Jorge Ali Triana y que a veces la han repetido en el canal institucional. Por supuesto, no habría manera de saber los diálogos que pudo haber tenido Bolívar con Córdoba, con Santander, con sus soldados. La ropa está referida a las pinturas, a los dibujos, a los registros literarios que hay de la época. Pero yo sí considero que esa fue una serie muy fiel a la realidad y que quiso mostrar una historia diferente a la que nos habían contado en los grandes tomos de historia, una historia, digamos, más cercana, con unos personajes más presentes, con unos personajes a los que podíamos entender mejor que en esos libros elevadísimos de la historia. Y yo sin duda creo que ahí hubo un ejercicio de memoria y de pedagogía para las nuevas generaciones de aquella época muy importantes. Y para citar un ejemplo más contemporáneo, en donde incluso se tocó el tema del Palacio de Justicia y muchos otros episodios, Canal Capital rodó hace unos 4 o 5 años tal vez, una serie que se llamó Crónicas de un Sueño, en donde hicieron una combinación entre ficción y realidad. ¿Qué era la ficción? Era un equipo de periodistas que trataba de construir una historia diferente a la historia oficial. Y en ese ejercicio iban en una búsqueda. Entonces, había como una doble historia, esa historia de la ficción, pero había un componente importantísimo documental en el cual entrevistaron a escritores, a protagonistas de la época que pudieron dar una o más versiones sobre un mismo hecho. Esa es una forma para mí adecuada, una forma ética de construir memoria y de acercar al público a esos hechos del pasado, que es uno de los objetivos cuando se hacen este tipo de productos. Si lo ponemos en términos internacionales, pues sí, seguramente no todos los diálogos serán así, seguramente no todas las cosas pasaron así, pero la serie que sacó Netflix, que creo que es de la BBC o no sé de qué compañía inglesa, sobre la reina Isabel, The Crown, me parece que es muy, muy fiel a la historia, que es muy didáctica, que nos permite construir y nos permite entender por dentro cómo funciona la monarquía. Y creo que yo personalmente siento que es un ejercicio ético y que corresponde a una muy profunda investigación. Para mí esos son modelos del bien hacer. Lo otro es lo que conocemos, que es
digamos, como construcción de personajes caricaturescos, son muy caricaturescos, y que a través de esas caricaturas de fácil entendimiento por parte del público nos están contando una historia que es manipulada y deformada. Totalmente. Y además de esa caricatura se ridiculiza, se estigmatiza, ¿no? Dime, Antonio. No, es que yo les quiero contar una historia desde adentro, personal, pero que tiene que ver con todo esto. Se me acaba de aparecer la historia que la he manejado muchas veces y me parece que es casi que una metáfora de lo que estamos hablando. Resulta que yo trabajé con Jaime Garzón. Yo escribía y dirigía un programa que se llamaba Cuac, donde Jaime consolidó pues su fuerza impresionante. Posteriormente vino el asesinato de Jaime Garzón. Ya no trabajábamos juntos. Y tiempo después, hace unos años, unos 4 o 5 años, me llamaron de un canal privado, RCN, para que estuviera en la construcción de la historia, los libretos y el desarrollo de la historia de una serie que se hizo sobre Jaime Garzón. Evidentemente, pues a mí me interesaba enormemente, como una especie de reflexión sobre lo que yo había vivido con él y un homenaje a Jaime. Y con Carlos Gaviria, director de cine, con quien trabajábamos en las escaletas y en la historia y que habíamos presentado el proyecto a RCN con un guión muy grande de 400 páginas dedicado pues al tema y con conocimiento de causa y basado en investigaciones sobre el asesinato de Jaime, que ustedes seguramente conocen. Hicimos un planteamiento para escribir esa serie y el planteamiento obedecía fundamentalmente a las leyes erradas o ciertas de las producciones de televisión, en el sentido de construir las historias a través de un protagonista y un antagonista fundamentales, y luego todas las ramificaciones argumentales que se pueden deducir de eso. Basados en eso y en la consideración que en una serie sobre Jaime Garzón, así como era importantísima su vida, que no íbamos a desconocer, y toda la parte divertida, humorística, y el trasunto casi que farandulesco que había detrás, también era fundamental su muerte, porque es que resulta que Jaime no se murió, sino que lo mataron, y lo asesinaron, y hay implicados, y hay evolución de ese caso, al punto que hay una serie de detenidos, pero que finalmente también hay un hálito de impunidad. Entonces, empezamos a construir la historia junto con la gente de ese canal, personas que están vivas, otras que ya fallecieron lamentablemente, y tratamos de ir construyendo, me voy a demorar un tricito, pero es que es metafórico. Tratamos de ir construyendo la historia desde la primera juventud de Jaime y de ir manejando subrepticiamente y poco a poco otro personaje que en el desarrollo cronológico de los hechos se convertiría en el antagonista, es decir, el determinador del asesinato, el señor José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, quien está preso por esos hechos y por otros. Entonces tratamos de ir construyendo esa historia en la cual el personaje fundamental era Jaime, que se iba desarrollando, y Narváez en su pequeñez también iba creciendo, para que en un momento dado los dos personajes se encontraran en el momento tremendo, pavoroso y horrendo de la muerte, de la planeación de la muerte, de la autoría ideológica e intelectual, con quienes ya sabemos, con Castaño, con el coronel Plazas Acevedo, etcétera, etcétera, y personas que están implicadas en ese homicidio. Y planteamos eso. Cuando íbamos desarrollando la serie con el canal, para volver al caso Naranjo, se empezaron a presentar las primeras contradicciones y los primeros problemas con las directivas del canal, desde las más altas hasta las medianas, que no sabíamos muy bien qué había detrás. Ingenuamente creíamos que eran pues cuestiones más bien prácticas de desarrollo temático y de desarrollo argumental, y nos fuimos dando cuenta que había una confrontación ideológica, porque no se iba a aceptar de ninguna manera que la serie pusiera en evidencia un antagonista y un protagonista y un magnicidio de las dimensiones desde Garzón. Es decir, no es que la serie entera fuera sobre eso, pero tenía una preponderancia fundamental ese crimen. En un momento dado, para que vean ustedes cómo manejan las cosas, ¿no? Para hacer o para deshacer, por acción o por omisión, nos dijeron que la serie no se hacía, a Carlos Gaviria y a mí, porque había problemas de derechos de autor con la familia de Garzón.
Y entonces suspendieron el trabajo que veníamos haciendo, por el cual nos pagaban, evidentemente, estamos trabajando en RCN, lo suspendieron en un mes de noviembre, algo así. Y 4 meses después, nosotros, Carlos Gaviria y yo, nos enteramos de que RCN nos había mentido flagrantemente y habían seguido desarrollando las escaletas y los argumentos de la serie por su lado. Es decir, cometieron un abuso desde el punto de vista extracontractual porque nos sacaron de un contrato que teníamos firmado, pero el fondo, la raíz fundamental era que había 2 personajes dentro de la serie que no íbamos a permitir que se prostituyera y que se perturbara la memoria, la verdad y las necesidades de que el país conociera qué había detrás de ese magnicidio. ¿Por qué mataron a Garzón? ¿Quiénes eran esos autores intelectuales? Y de alguna manera dejar suelto en el aire la idea de que había unos autores ideológicos. Eso lo hizo un canal. Entonces es como la reflexión a la inversa, queridos amigos, no por la acción de hacer una serie manipuladora sobre el Naranjo, sino cortar una serie que tenía un desarrollo dramático, como les estoy contando, para que no se supiera y para que la gente no entendiera que quizás lo más importante de la vida de Jaime fue la manera tan cruel, tan determinada y tan profundamente ideológica y precisa de los autores intelectuales ideológicos que lo mandaron a matar. Esa es la historia. Imagínense si tratan de manipular a quienes no estamos totalmente de acuerdo con la posverdad ejercida y puesta en escena por los canales. Imagínense cómo manipularán a los libretistas de ellos y qué no harán. O sea que eso es hay un interés político y también de proteger a los victimarios, de avalar su tesis y de revictimizar a las víctimas. Pues por lo menos de no buscar la verdad, o de buscar verdades a medias, acomodaticias, con propósitos de rating o con propósitos de perturbar la realidad. Lo que decía Federico me pareció inteligente y con esto termino. Me pareció maravilloso y es la parte de la inteligencia. Habló Federico de la inteligencia militar. Miren, de alguna manera, lo que hacen los canales de televisión con Caínes y similares, y Popeyes y etcétera, son actividades de inteligencia y contrainteligencia de largo vuelo y de gran alcance. Es decir, no es un seguimiento ni es una chuzada. Eso en inteligencia y en contrainteligencia, desde Goebbels en adelante, lo conocemos y sabemos perfectamente bien cómo se orquesta a través de esas acciones convertidas en series y con personas tan expertas en inteligencia detrás, en la historia real, cómo se orquesta la posibilidad de cambiar la realidad. Son trabajos de inteligencia dentro de una concepción de guerra que seguimos teniendo, de quienes impulsan la guerra hasta en la empanada que uno se come, y que lo hacen evidentemente con esa concepción profundamente táctica y estratégica de influenciar directamente la opinión pública con sistemas ligados a las consideraciones de la contrainteligencia. Hagamos contrainteligencia. Digamos que Fayad tuvo un combate cuando lo mataron vilmente, lo fusilaron. Digamos que el M-19, para reforzar la tesis de siempre, con personas tan acreditadas como Popeye, que en paz descanse, le pagaron por la toma del Palacio de Justicia cuando el M-19 no tenía un peso para operar y mucho menos pues para recibir. Si hubiera recibido la plata de Pablo Escobar, el M-19, por lo menos militarmente, no hubiera estado en esos tiempos en la condición crítica en que andaba. Y no hubiera entrado tan debilitado en la toma del Palacio. Pero vamos acá, Angélica, yo quiero sobre la ficción. Cosa. Sí, iba a volver a tu respuesta, a darte la respuesta. Yo no hago ficción, entonces partamos de ahí. Voy a dar un ejemplo que podría ayudar, así como lo dieron Olga y Antonio, a buscar esos mecanismos o esas herramientas de las que puede hacer uso la ficción para construir un discurso verosímil, ¿no? Y no una falsedad dada por verdad sentada, además. La cita es el libro de Saramago, del Cerco de Lisboa, en el que un corrector de estilo, en un momento lúdico, bueno, este ejemplo no es tan traumático como el que pudo narrar Antonio, mucho más lindo, decide insertar un no en el texto, de manera que los cruzados no ayudan al rey portugués a hacer la toma de Lisboa. Y ahí cambia la historia. Al principio los editores dicen, ay no, ¿cómo se le ocurre?
Pero después hay un amorío y una seducción con la directora de la casa de edición y le dicen, ok, echa adelante la contrahistoria. De forma paralela, y ahí está la genialidad de la ficción, no la baratija de esta la historia de los buenos y ese maniqueísmo terrible que yo, por fortuna me he librado de ver en este General Naranjo, en la serie. No, la genialidad de Saramago va a que hace las dos historias paralelas, las dos narradas como un romance histórico, con el mismo estilo, y al lector le queda claro de lo que no sucedió. Y a través de lo que no sucedió va enterándose de lo que pasó en la toma de Lisboa. Eso es ficción, eso es jugar con la imaginación, eso es darle coherencia y validez también a la memoria. Podríamos decir que se puede hacer ficción con el M-19 y la toma de Palacio que les gusta tanto, agregando ese no de Saramago. En el último momento, el comando decide no entrar. Y ahí sucede otra historia. Y ahí juega con la ficción. Ahí el M-19 se va por otra aventura. Lo que usted no puede hacer es hacerlos entrar, darle fiabilidad a los hechos para contar mentiras. Usted no puede decir que están adentro porque le pagaron, porque la mafia decidió. Lo más triste de esto es que esas verdades que citaba Antonio Goebbels, esas mentiras repetidas 1000 veces, no solamente pues se convierten en verdad, sobre todo cuando no hay espacio para las otras narrativas. Eso es lo que es angustioso. ¿Quién de los que nos están oyendo, quisiera yo saber, sabe qué pasó en Yarumales? ¿O sabe por qué se firmaron los acuerdos de Corinto y el Lobo? ¿O sabe quién fue Fayad y cómo murió Fayad? Eso es el infortunio, es que ni siquiera tenemos pequeños intersticios para narrar, para que esas narrativas tenemos un discurso en bloque y en masa, porque está hecho por telenovelas y series, las de todo el mundo. Uno también pasa por ahí, queda atrapado. Entonces tiene que, lo angustiante es eso, ¿dónde están nuestros relatos? ¿Dónde hay lugar para el relato? En este caso específico, pues estamos hablando del M-19, pero en general es el relato de esas 1000 guerras que nos han desangrado y en las que no hemos, tenía una posibilidad mucho de contar, y Antonio iba a tenerla y lo cayó RCN con su fiel estilo. Sí, podríamos se manda un esfuerzo extra. Dime, Antonio. No, es que volviendo al caso que estamos navegando de la toma del Palacio de Justicia, yo sé que usted tiene una información muy de contexto y global sobre 3 o 4 puntos donde se probó, inclusive Federico también lo debe saber, en términos Olga también. Jurídicos, y Olga, desde luego, quienes manejan más precisamente el tema, donde se comprueba que evidentemente nunca se comprobó que el M-19 hubiera recibido la plata del cartel ni de Pablo Escobar. ¿Por qué no recuerda eso? Sí, o sea, tenemos primero el Tribunal Especial de Instrucción que se creó, el de investigación, cuyo informe se presentó en junio de 1986 en el Diario Oficial. Había un interés en ese momento de mostrar que el M-19 era funcional a los intereses del narcotráfico, y el tribunal tuvo que concluir que no había evidencia, que no había una sola prueba que demostrara que el M-19 había entrado financiado por Pablo Escobar. De hecho, el armamento que usaron fue robado en un operativo, parte de él en el Caribe, y no tenía la calidad ni la fortaleza para poder resistir la permanencia en el palacio de manera indefinida. Por otro lado, el juzgado 30 de 1989 también en su informe dice: no hay pruebas de que este operativo haya sido realizado con el narcotráfico. Luego sucedieron varias investigaciones, varios hechos que desmentían totalmente esa versión. Decían intereses compartidos no quieren decir alianzas ni operaciones comunes. De hecho, se supo que los expedientes que fueron destruidos en la toma del Palacio de Justicia no eran los del narcotráfico, que eran fotocopias, porque los originales estaban en Estados Unidos, sino eran investigaciones por violaciones a los derechos humanos que se seguían contra las fuerzas militares, desde el Estatuto de Seguridad, con Julio César Turbay Ayala, etcétera, etcétera. Pero lo más preocupante de esta historia es que en el 2005 la Comisión de la Verdad produce un informe que es bastante cuestionable en algunos aspectos. Por ejemplo,
para afirmar que hay vínculos con la mafia, desatiende totalmente el informe del procurador Carlos Jiménez Gómez, que en sus estudios lo desmintió también, y se apoya en los testimonios de Popeye, que como contaba también Antonio Morales en el Café Picante, Popeye había recibido la plata de Iván Marino Ospina, pero Iván Marino Ospina estaba muerto. Entonces después de Bateman, pero Bateman también estaba muerto. Y a partir de eso, la comisión, o sea, es muy loco, y la Comisión de la Verdad se apoya en esto y dice cosas tan falsas como un teniente Telles, si mal no recuerdo, asegura que estaba con Arciniegas y vio cuando le pegaron un tiro en la nuca al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, cuando la prueba, la necropsia dice que el magistrado Reyes Echandía murió con un disparo en el tórax, y el mismo con arma de la policía. Y el mismo Arciniegas desmiente y dice, yo no conocía al tal Telles y yo no estaba cuando murió Reyes Echandía. Entonces hay una falsedad que se perpetúa y que lo estamos viendo acá, pero lo que decías tú, Angélica, sobre el tema de la ficción, es cómo se puede hacer una ficción inteligente con mayor esfuerzo y no a partir de estas series que termina vulnerando derechos fundamentales. En la serie Naranjo no dicen M19, lo llaman G31. Pero sabemos que el G31 es el M19. Hablan de Carlos Pizarro con nombre propio, hablan de Álvaro Fallá con nombre propio, de Afrario Parra, a Almarales le dicen Andrés, también es posible identificar a Alfonso Yaquín. Es decir, ¿cómo es posible que a partir del uso de la palabra ficción se tome la vida de personas que realmente existieron y se falsee, se caricaturice su esencia, se desvirtúe para ubicarlos y mostrar esa historia oficial? ¿Esto no tiene consecuencias? Las tiene, diría yo. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Por supuesto, es que no es solamente un problema de irrespeto a las víctimas, lo cual me parece triste o bochornoso, imperdonable, todo lo que tú quieras. También se está vulnerando un derecho a los ciudadanos, es el derecho a la verdad. Si la gente tiene que saber la verdad, y eso es un derecho, y se les está mintiendo, y se les está contando tendenciosa y maliciosamente, eso lo sabemos, otra historia, para ocultar una que no puede salir. Y porque es muy grave, si saliera, es grave que se diga que la mafia pagó para un operativo que no fue cierto que haya pagado. Eso es muy grave, pero es que también es muy grave que la gente no sepa por qué se hizo ese operativo y pueda desde la verdad tomar su posición y decir, no, pero también es que estaban en qué locura, o eso militarmente no funciona, o políticamente era muy incorrecto y muy osado. Nadie sabe por qué el M19 entró ahí, porque es tanta la fuerza de la otra versión, de la contraversión, de lo que llama Antonio, que le encanta, la posverdad. Tiene una fuerza, es un vendaval que arrasa con la posibilidad de siquiera poder tener un titular en algún medio, y no hablemos de ficción, un titular en un medio diciendo, por esto se hizo la toma del Palacio. Se iba a hacer un juicio político y se iba a leer una proclama contra un presidente que había incumplido la paz. Después usted puede decir, no, pero ¿cómo me le ocurre? Claro, eso pueden decir, una serie de televisión busca entretener, recrear unos hechos históricos, pero tiene la libertad de la ficción. ¿Por qué no hacer una ficción basada en eso? ¿Por qué no se cuenta y se ficciona y se recrean los personajes sobre la base de la verdad? ¿Por qué entraron ahí? Después tú haces una ficción. No se hace. Creo que estamos llegando como a una primera conclusión, y es que hay personas y medios que tienen una cosa monstruosa: el ejercicio de la mentira y la libertad de la mentira. La libertad de la mentira. Un poco contradictorio, ¿cierto? Pues sí, porque además pues estamos hablando de personas que realmente existieron, se les está adjudicando unas características, se está atentando contra la honra. El otro día, no sé si ustedes escucharon, en estos conversatorios también estaremos con el maestro Rosero, hablando en la W, tenaz, él tiene que entrar a explicar 30 y pico años después a sus nietas, no, su mamá no era la amante de Fayad, su mamá no está embarazada, su abuela no estaba, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que afectar así la honra y la vida de las personas y afectarlas tan impunemente? Es decir, ¿hasta dónde se puede estirar la palabra ficción? Porque eso crea morbo y eso impide hablar de una ejecución extrajudicial. Es más atractivo y así te tenemos entretenido.
todas esas historias que tienen. ¿Por qué siempre recurren a eso? A la mafia, a la relación con la mafia, al embarazo extrajudicial, al amantazgo. Porque eso es acomodarse al nivel más bajo, al nivel cultural más bajo, cosa que es imperdonable en los medios de comunicación, pero que lo hacen y los colombianos solo brillan por ello. Y además permite distraer y silenciar verdades que son mucho más escabrosas, como una ejecución extrajudicial, por ejemplo. Sí. O como una contratoma en el Palacio de Justicia, cuando entran los guerrilleros, los militares ya los estaban esperando, entonces ya sabían que se iba a hacer. Eso es escabroso, eso mejor no contarlo. Yo les pregunto a Olga y Federico, ¿qué pasaría si se cuenta? ¿Qué pasaría si se revela esa verdad no oficial a través de los medios? ¿Se podría hacer? Yo creo que sí, yo creo que eso se podría hacer y yo creo que a veces la verdad duele, pero la verdad es reconfortante, la verdad contribuye a aclimatar la paz. ¿Por qué no decir, mire, así sucedieron las cosas, fue hace tantos años, 3 décadas o lo que sea? Esa es nuestra verdad y estamos dispuestos a que sabiendo la verdad nos podamos perdonar. Yo creo que es legítimo y que es posible hacerlo. Estoy convencida de que sí. Ese falso discurso, esa posverdad a través de la ficción, que a mí me parece miserable y que me parece que también es un descrédito para los libretistas que quieren hacer las cosas bien, me parece que eso contribuye a exacerbar los ánimos, que contribuye a estigmatizar, que contribuye a polarizar. Yo sí creo que los medios de comunicación pueden darse la pela y pueden decir, hombre, empecemos a contar las cosas como son. Yo sí creo que se puede. ¿Y tú, Federico, tú crees que eso es posible? Es decir, ¿podría desligarse sus intereses económicos de su filiación ideológica para poder contar de verdad lo que sucedió o lo que está sucediendo en este país? Bueno, yo creo que es como dice Olga, más aún yo diría, es indispensable. Ningún proceso de paz, incluso el mismo funcionamiento de un Estado de Derecho puede estar basado en la negación de los crímenes, puede estar basado en la negación de la verdad, tanto para los familiares como para la sociedad en general. No puede estar vinculada y soportada en la mentira, en el silencio, en la manipulación falsa de la historia, ¿no? Es una responsabilidad fundamental del Estado como de los poderes de facto que existen, como son los medios de comunicación, los grandes empresarios, los grandes partidos políticos, etcétera, ¿no? Y creo que ahí puede jugar un rol fundamental en establecer esa verdad, la Comisión de la Verdad, ¿sí? De todos modos, muchos actores de estas tragedias para su justicia siguen vivos, ¿no? Sí. Y estas falsedades afectan. Sí, claro. Y hay muchos más. Aquí tenemos gente que está en la política que cuando el genocidio de la UP dijeron, sí, es que lo están matando porque como son guerrilleros de civil, ¿sí? Le hicimos, ¿no? O tenemos aún ministros o exministros o candidatos presidenciales que en un libro sobre la historia de las guerras en Colombia hablaron del bochornoso episodio de la UP. 6.000 y pico de asesinados. Un genocidio político es un bochornoso episodio. No, carajo, eso es imposible, ¿sí? No sistemático. Eso tampoco fue sistemático. O eso, como nos salía el fiscal Martínez de Neira, que decía que no había crimen sistemático contra los defensores de derechos humanos, hasta que después, ante la evidencia y la presión internacional y nacional, tuvo que decir, sí, es sistemático, pero desde el punto de vista subjetivo. ¿Eso qué significa? Es el país de la semántica, ¿no? Eso no me acuerda tanto cuando hubo los debates en los 80s sobre paramilitarismo y Barco, sí dijo, aquí no es paramilitares, eso es un problema semántico, aquí son grupos armados, ¿sí? Eso y esto ha ayudado a construir una falsa imagen de lo que ha pasado en este país, que con un nivel de tolerancia y de aceptación muy fuerte, muy fuerte. Convivimos, nos acostumbramos a convivir con eso, ¿sí? Y estos momentos donde hay procesos de ruptura con eso, aparecen todas esas famosas series, ¿no?
Entonces, claro, yo creo. Ahora, hay también que pedirle también coraje a los actores responsables de esos, ¿sí? ¿Por qué habría por qué con esa serie de crímenes habría cometido en el pasado tendría ellos que sentirse solidarios si no estuvieran implicados? ¿Sí? ¿Por qué no hay un militar, sí, que venga a decir, mire, hicimos esto, sí, esto es inadmisible, ¿sí? Y no puede repetirse, ¿sí? Pero Federico, todo lo que uno ve es como una farsa opereta, ¿sí? Es un discurso que se lanza, pero no es sincero, y al día siguiente hacen lo contrario. Acuérdense lo que pasó con el caso de este muchacho de las FARC, desmovilizado a las FARC, que asesinaron en Santander, donde el comandante de la fuerza y pide disculpas, y después se revela que el tipo aceptó una serie de presiones para que se construya otra versión que exonera a los mismos. Es una realidad de contexto político que hace difícil, pero que es indispensable que se conozca la verdad, es indispensable que sea una verdad lo más real posible, lo más acercado. Duela a quien le duela, porque aquí todos los actores de este conflicto han cometido atrocidades, unos muchos más, otros muy menos. Realmente tenemos la tendencia del gobierno oficial es achacarle a los que menos han cometido, a los no estatales, cuando la cifra de la criminalidad estatal es una barbaridad, estatal y paraestatal, que es casi la misma cosa. Pero negarlo también es una forma de perpetuar justamente ese sistema criminal, como el uso de los eufemismos. A mí no se me olvida cuando Claudia Gurizati habló del combate de Mapiripán, el combate, es decir, hasta qué punto nosotros toleramos y naturalizamos todos esos eufemismos. Y es a todo nivel, con lo que tú estás diciendo, Federico, se está indicando más o menos que es un quiebre y que la respuesta está en una ética de la vida, que tiene que cubrir las distintas esferas, no solamente de los seriados de televisión, sino a todo nivel, en toda interacción social, política, etcétera, etcétera. Yo quisiera volver brevemente al tema que ustedes plantean de la ficción, ¿no es cierto? Que de alguna manera es el título de esta conversación. Y viendo como en conjunto lo que uno podría llamar como los monopolios de la prensa y de los medios hegemónicos. Situémonos en el campo de los dos canales, o tres, uno medio. El monopolio de la ficción, pero es que ellos tienen el monopolio completo. Tienen el monopolio de la ficción, de lo que nos estamos ocupando acá, es decir, de la posibilidad de hacer Caínes, Naranjos, Popeyes, series, pero tienen el otro monopolio, el de la realidad, y los dos monopolios se complementan y se conjugan. Tienen el monopolio de las noticias, de los noticieros, de los informativos, de la opinión, de tal manera que esos medios, los hemos llamado monopólicos pues desde siempre, en la realidad sí son monopolistas de la ficción, la manejan como quieren y la realidad como quieren. Yo hace algún tiempo venía sosteniendo la tesis, quizás un poco aventurada, un poco exagerada, pero pues no importa, que los medios esos hegemónicos han sido actores del conflicto, un conflicto que sí, además, han sido actores del conflicto, no han echado bala, ni han matado a nadie, pero han sido actores del conflicto de dos maneras, por acción, ¿no es cierto? Cuando se han puesto del lado de sectores armados, como en el caso del paramilitarismo no pocas veces, en términos de entrevistas, programas propagandísticos, etcétera, y volviendo a lo que dice Fede, a lo que recordaba Federico, por omisión. Yo recuerdo que cuando empezó la masacre y el holocausto de la gente de la Unión Patriótica, no fue como ahora con los líderes populares asesinados, era todavía más indignante, más secreto y más velado lo que hicieron los medios de comunicación, criminales por omisión, y nos vinimos a enterar, pues los que sabíamos y teníamos información como periodistas, pues lo sabíamos, en el dolor de tener esa información guardada, el país se vino a enterar años después que se habían muerto, que habían asesinado a 4 o 5 mil militantes de la Unión Patriótica y que eso de alguna manera lo habían velado los medios de comunicación. Entonces, a través del monopolio de la ficción y a través del monopolio de lo real, de la realidad, a través de las noticias, estos medios siguen siendo actores del conflicto. Perturbar la realidad, destruir la memoria, estar del lado del negacionismo, hace parte del conflicto y es un acto de acción de quienes lo hacen
para tener una incidencia sobre el conflicto y manejarlo políticamente, desde luego. Sí. Yo creo que más que actores del conflicto, que sí son, Toño, son responsables y debería haber en un proceso de paz decente y serio, inteligente y cierto, que no lo es, los medios de comunicación y los monopolios deberían ser, yo no digo que enjuiciados, no me gusta esa palabra, pero sí debería haber un debate sobre la responsabilidad que jugaron enormemente en los años 90 sobre la construcción de los enemigos, porque ellos construyeron a partir de las noticias, en los noticieros, un único enemigo del país, y todos sabemos que durante 10 años el único enemigo y el único actor de violencia era las FARC. Pero lo siguen haciendo, Angélica. Ahora, lo peor, y yo iba allá cuando decía Federico que hay que buscarle la responsabilidad, hay que emplazar un poco a los actores, es que es muy difícil. Yo no voy a justificar, además no soy actriz, pero no puedo yo imaginarme emplazando a un actor que trabaja en un país como Colombia, donde hay dos cadenas que, como decía Antonio, monopolizan la ficción y los noticieros, que son la información veraz, y que tienen que además regalarse por un sueldo, porque si no se queda sin trabajo, casi que trabaja gratis. Además, ¿cómo entran a exigir otro tipo de libreto y otro tipo de narrativas cuando hay que pelearse el poder estar en una de estas tantas telenovelas a bajo costo, porque son a bajo costo y poca paga? Es muy difícil. Uno puede añorar que los medios de comunicación tomen la responsabilidad, pero no en el modelo que nosotros tenemos. En el modelo que nosotros tenemos, me está haciendo caras y me hace reír todo. Wow. No, es que, Olga, hace rato que no habla Olguita. ¿Qué habla Olguita? Hace rato no hablo con Antonio. No sé. Eso sí. Hace rato no prologamos. Eso. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que esa es otra de las grandes conclusiones, ¿no? Que en aras de hacer, digamos, de hacer productos que sean, además la palabra producto ya me parece horrorosa, pero bueno, en aras de hacer productos audiovisuales o televisivos que sean taquilleros, que sean exitosos, no podemos apropiarnos de la realidad, apropiarnos de una historia para construir un modelo de acuerdo con nuestros intereses. Por aquí estaba escuchando con un colega que además es teatrero y me decía que hoy a los actores, hay actores, los que no son los protagonistas, que les pagan por escena. Entonces hay que estar muy pendiente en el libreto, aguerriarse 3 o 4 escenas más para ver si saco la papa. Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Esto es como una fábrica de salchichas que me parece a mí totalmente lamentable, me parece terrible también con el gremio de los libretistas, con el gremio. Yo no sé si todavía hay asesores históricos como éramos hace unos años algunos, para tratar de reproducir la época, de contar un poco más cómo eran los escenarios, dibujar los personajes. Uribe es el asesor histórico. Oye, sí, yo creo que así como los correctores de estilo en los periódicos desaparecieron, yo creo que los asesores históricos de las obras audiovisuales, por lo menos en Colombia, ya no existen tampoco. Digamos, aquí hay un comentario, Angélica Nieto nos escribe, que está viendo también este programa y dice, el tema es que el género es ficción histórica. Ojo, y este concepto permite combinar mentiras con verdades, y con ese cuento refuerzan versiones no oficiales que han venido instalando en el imaginario colectivo. Entonces volvemos, si es ficción histórica, ¿cuál es el límite? Es decir, desde la ética, de la responsabilidad social, ya para cerrar, nos quedan 20 minutos, como vamos cerrando este conversatorio, todavía podríamos extendernos muchísimo, pero si es así, estamos hablando de una ficción histórica, ¿cómo hacemos? Es decir, ¿hasta qué punto podemos perpetuar que sigan produciéndose este tipo de series? Lo vimos en Los Tres Caínes, lo vimos
ahorita a imponer una versión falsa, que es lo que la gente repite, porque es más, la televisión tiene mayor alcance que un libro. La gente ve más televisión que acudir a un libro. Entonces, ¿cómo vamos a regular eso? ¿Cómo vamos a impedir que esto siga ocurriendo? ¿Cuál es el límite ético que vamos a poner desde la sociedad civil o tenemos que acudir a las vías judiciales? ¿Cómo vamos a hacer? Puede responder el que quiera y vamos cerrando. Bueno, como quieran. Me aventuro a decir algo muy rápidamente, que a mi juicio es como para mí la conclusión general. Sigue siendo cuál el problema de todo esto y subyacente a toda la realidad del país: la democracia, o la no democracia, o la antidemocracia. Lo que hemos tenido en Colombia a lo largo de los años, yo desde que me acuerdo, Olguita y yo estamos en este trote desde hace mucho tiempo, es que aquí nunca ha habido democracia informativa. O sea, si no hay democracia, si la democracia se reduce a unas elecciones entamaladas o a ñeñe elecciones, mucho menos podemos sentir y pensar, y soy pesimista en ese sentido, que hay una democracia informativa, o que hay una democracia de la ficción, por llamarlo de alguna manera, o del esparcimiento. El problema de fondo es un problema de poderes, es un problema de democracia o no democracia, y así uno se plantea desde nuestro ámbito de periodistas que lo ideal, quizás a veces lo utópico, es la construcción de una democracia informativa, en términos de la financiación, de la participación, del acceso a las ondas televisivas y sonoras, que no existe, que ahí es una dictadura finalmente de canales. Si eso también se podría traducir en una democratización sana de lo que es el esparcimiento a través de la ficción, es decir, sin tratar de pretender incidir de ninguna manera, porque pues soy el primero en rechazar eso, en tratar de incidir sobre los argumentos y sobre la ficción misma, pero sí desarrollando la evolución general del pensamiento de comunicaciones y de los medios de comunicación de esparcimiento hacia la construcción de unas verdades más o menos cercanas a lo real y no de unas falsedades totales. Es decir, en el fondo, en apretada síntesis, aquí en este país no hay democracia, en este país no hay democracia informativa, no hay democracia en los canales de televisión. Lo que tenemos que hacer, por desgracia, y yo no lo veo fuera de ese contexto posible a través de leyes, ni de normativas, ni de nada, lo que tenemos que hacer es acceder a una democracia real en Colombia, a la construcción de una democracia social, respetuosa del medio ambiente, etcétera, 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 etcétera. Mientras no logremos un cambio político en este país, estaremos patinando sobre estos temas y ellos felices manipulando a la gente. Así es, pero mientras eso sucede, porque eso no va a suceder en este momento, yo creo que una medida fundamental y práctica sería solicitar por la vía judicial, yo no sé si se llamará una rectificación o un derecho a réplica. A mí me encantaría ver en ese horario de las, creo que es 9 de la noche, durante una semana completa, 5 programas, por decir, no podemos aspirar a 50, pero sí 5 programas en los que un juez de la República le diga a Caracol: usted tiene que entrevistar a los familiares de esas víctimas, de esas víctimas de manipulación digamos, de afectación a su honra. Ustedes tienen que entrevistar historiadores, tienen que construir en 5 programas de 1 hora una realidad más cercana. Yo creo que si eso no lo ordena la justicia, si eso no lo pide un juez, una corte, un tribunal, nunca va a suceder hasta que no haya un cambio real político en este país. Y yo no quisiera esperar 2 años, yo sí quisiera que hubiera como una especie de tutelatón, o yo no sé, de quienes se hayan considerado vulnerados en sus derechos, que puede ser desde esas víctimas hasta la gente joven que se siente manipulada, joven y gente mayor que se sienta manipulada por esos contenidos, y que la justicia ordene, que Caracol rectifique, que Caracol dé un derecho a la réplica, como existe ahora con la ley de la oposición. Nosotros también como ciudadanos tenemos derecho a esa réplica. De acuerdo. De hecho, Olga, ayer se envió la carta solicitando rectificación a Fox, Telecolombia y al canal Caracol, y se les añade o se anexa un documento en el que se demuestra con material probatorio suficiente cuáles son sus falsedades, y se pide que se rectifique en los mismos términos y en el mismo espacio en el que se da a conocer esta serie.
Esperamos que eso funcione, también sea lanzar la campaña para recoger apoyos y firmas, que se exija como un derecho ciudadano, un derecho democrático. Esa pelea hay que darla. Angélica. Sí, yo no sé, no conozco la legislación colombiana que defiende a los televidentes. Debe existir seguramente, porque con ese país lleno de leyes, el país de las leyes, debe haber hasta eso, y hasta esas deben ser violadas. Lo que sí me parece es que me hacen excelente que hagan todos ese tipo de acciones ciudadanas, es decir, mientras la ciudadanía se movilice. Yo creo que eso es crear democracia, Antonio. Es decir, la ciudadanía tiene que, usar ese término que está tan de moda, empoderarse. Y tiene que exigir sus derechos y peleárselos. Y de otra parte, a mí sí me parece que por mucho que la ficción permita contar mentirillas y verdades a medias y verdades gordas, y verdades verdaderas, hay una deontología, hay una ética. Si no estamos asistiendo al imperio de las artes del engaño y la simulación. Y para eso no puede estar, es decir, los más media, los medios masivos, no pueden estar al servicio de ese imperio, porque es que los medios masivos son que ni siquiera son el cuarto poder, están más arriba, le llegan a todo el mundo, tienen una deontología. Entonces uno no puede estar irrespetando víctimas, irrespetando el derecho a la verdad, manoseando la historia y tergiversándola y creando fakes como si eso fuera banal. Creo que hay una ética de los libretistas, de los directores, por muy al servicio de los poderes, de las élites económicas y políticas, que sean mafiosas o no sean mafiosas, no pueden estar al servicio de ellas y en detrimento de los derechos ciudadanos. Punto. Y bueno, yo creo que sobre la ficción hablamos bastante, digamos, dando un poco las ideas de lo que es la ficción y lo que es la baratija. Claro, pero entonces estamos hablando si hay una responsabilidad ética en los medios de comunicación. Hace unos días yo le preguntaba a un productor audiovisual justamente por el código de ética y me decía, ¿cuál código de ética? Eso es para periodistas. Nosotros no somos periodistas, somos realizadores audiovisuales, tenemos libertad. No. Pues no sé. A ver, estamos hablando de que existe una responsabilidad social, que existe una verdad histórica que se debe respetar, que hay unas víctimas que no se pueden revictimizar, que hay unos hechos probados históricamente, que se tiene que defender la verdad y los medios de comunicación tienen que estar alineados siempre con la verdad, sea periodismo, sea realización audiovisual, ¿no? Hay otra opción. Así como están de moda y con una cierta fortaleza de posibilidad de audiencia los temas documentales, fuera de todos los contextos de las grandes empresas de comunicación, es decir, a través de Internet, llámese YouTube o lo que sea, ¿por qué no pensar en un momento dado en hacer antificción, por llamarla de alguna manera? Es decir, en la posibilidad de convocar combos de realizadores, camarógrafos, actores, productores, sonidistas, musicólogos, musicalizadores, lo que usted quiera, y hacer series de ficción donde se respete justamente lo que menciona Angélica, la deontología, donde haya un cariño por la verdad y por las realidades históricas. Y seguramente pueden tener mucho más éxito. La decadencia de la televisión es un hecho cumplido. La dispersión de la audiencia, etcétera, etcétera, los está golpeando muy fuertemente. Siguen teniendo un poder enorme. Pero también en ese sentido optimista que me convoco a mí mismo después de haber sido profundamente pesimista, veo que uno puede hacer series de ficción también y pasarlas por otros vehículos y con otras herramientas que no sean los tradicionales 2 o 3 canales privados de Colombia. Federico. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que plantea al inicio Antonio, pero bueno, esto es como dice Olga, es de largo aliento. Pero como todas las peleas de defensa de los derechos de las personas siempre ha sido de largo aliento. Nunca nos han concedido nada para la defensa de los seres humanos, siempre ha sido arrancado, ¿sí? Con mucho sacrificio. Y esto es un tema, obviamente. Sí. Yo creo que, bueno, hay una serie de acciones legales que están emprendiendo los familiares, ¿no? Afectados con esta serie. Hay muchas actividades que se pueden hacer, sí, tutelas, otro tipo de cosas, pero también hay que exigir al Estado. ¿Cómo es posible que eso se permita? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el rol ahí de la Defensoría del Pueblo? ¿Qué está haciendo la Defensoría? ¿Cuál es el límite con la censura, Federico? A la gente. ¿Qué está haciendo la Agencia Nacional de Televisión?
sobre eso, ¿sí? ¿Por qué el Parlamento, el Congreso no llama a debate parlamentario, a pregunta parlamentaria al ministro de Comunicaciones? ¿Sí? Incluso, ¿por qué no tenemos una ley antirrevisionista en este país, antinegacionista? Muchos países han tenido que adoptarlas y han sido aplicadas. Y nosotros estamos hablando de 50 años de conflicto, más de 50 años de conflicto armado, ¿sí? Y que sigue, ¿sí? Y que la gente sigue diciendo, no, pues Papiripán fue ¿qué? ¿Cómo fue que? El combate, ¿sí? O lo que dice esta señora, creo que es la señora Cabal, que dice, no, pues la masacre de Bananera, eso es un complot judío-masónico de los rusos, de la Unión Soviética. ¿Sí? De los soviéticos, sí. De los soviéticos, ¿sí? ¿Qué más? O sea, es una barbaridad, realmente es una barbaridad. Y se va a necesitar, una ley se demora, obviamente, pero también, o sea, hay que dotar de instrumentos para el ejercicio y la construcción de democracia. Además de lo que decía Angélica, o sea, la movilización de opinión pública es fundamental. ¿Sí? ¿Qué están diciendo las facultades de comunicación de las universidades de este país sobre este tema? Ausentes, ¿sí? Entonces, se vuelve, mi temor es que esto se vuelva otro escándalo del día, que dentro de 3 días otro escándalo lo va a tapar. ¿Sí? Y tendremos Caínes, Naranjos, seguramente una serie sobre Nicasio Martínez, ¿no? Y lo que sea, ¿sí? Y ahí la única forma realmente es la movilización ciudadana y la utilización de todas esas herramientas y la promoción de nuevas herramientas para fortalecer el impacto que tenga esa movilización, ¿no? Sería chévere una serie sobre las aventuras de José Obdulio, por ejemplo. Claro, obvio. De muchos. Ni uno se salva. Vamos a ir para una movilización ciudadana, se necesita construir ciudadanía primero. Se tiene que hacer una labor pedagógica, una construcción de pensamiento y también cómo lograr que estos seriados de televisión no tengan esa acogida por parte de una audiencia que está expectante, que ignora realmente hechos históricos, que come entero, que cree que lo que les están planteando es cierto, pero no desde el Estado, Federico, porque pues pienso yo. No, pero el Estado sí tiene que responder, tiene que asumir sus responsabilidades. Pero no es una manera censurada. Claro, o sea, yo no puedo decirle, no, pues usted Estado desentiéndase, no, usted tiene que asumir, y eso tiene que ser, y el Estado no se va a mover por sí mismo, el gobierno no se mueve por sí mismo, se mueve por la presión, ¿sí? Por la movilización social. Y la movilización social y de la opinión pública y su relación con creación de ciudadanía, etcétera, eso es como la canción de Serrat, se hace camino al andar, o sea, la medida que se moviliza se construye. No hay claridades previas. Además, hay mucho acumulado en Colombia. Y creo que los paros de hace unos años, los paperos, los paros indígenas del año pasado, muestran y cantidad de movilizaciones de reivindicaciones de derechos de comunidades, de pueblos, de organizaciones, de movimientos sociales, muestra que hay un inmenso potencial y una inmensa existencia de ciudadanía en Colombia. Pero lo que pasa es que, claro, no hay que olvidar, aquí la movilización social, aquí la protesta social ha terminado en ¿qué? Crimen. En crimen. En crimen. Tenemos la tasa más alta en los 2 últimos años de asesinatos de líderes y lideresas, etcétera, ¿sí? Defensores, de activistas, digamos, sociales y políticos y ambientales, nunca vista desde los finales de los 80 y principios de los 90. ¿Y dónde está la ciudadanía y la movilización ciudadana? Pero es que la gente en un pueblo, o sea, vaya usted al Caquetá, en medio de no sé qué, rodeado. No, ya pues es difícil. Es difícil, y aún así la gente se moviliza en los territorios, mucho más que en los puntos. Pero, por emplear las expresiones de Antonio, el monopolio totalmente de los medios y la puerta, el techo de silencio que han hecho no se conocen. Lo conocemos cuando ya los matan. Sí. Entonces asistimos a una disputa entre la verdad oficial, la historia oficial y la historia verdadera que da cuenta de la realidad que ha padecido la sociedad colombiana, más o menos.
¿no es cierto? ¿Sí? Yo creo que es más complejo, ¿no? No, porque la verdad verdadera, no sé. Sí, No son sé distintas cómo, narrativas. pero yo creo que hay una guerra de poder, hay una guerra de discursos, de construcción de verdad muy clara, no, donde hay una que impera y impone frente a otro tipo de versiones. Y un ejemplo concreto puede ser que hoy en día Antonio esté haciendo café picante por fuera de los monopolios estos, porque pues simplemente no hay ni siquiera unas rendijas donde uno pueda entrar con su discurso. Entonces toca hacerse su propio espacio. Felizmente existen pues también las redes sociales que también sirven para estas cosas. Sí. Pero yo sí creo que hay una intención de olvidar periodos de la historia, de olvidar hechos que fueron detonadores de la espiral de violencia. Las causas también han sido ignoradas en estas narrativas y en últimas lo que se quiere es seguir ocultando y apartando los testigos, como si ciertos crímenes y magnicidios, mencionamos el de Garzón, pero no es el único, tuviese una prescripción histórica, ¿no? Y fuese simplemente decir que, bueno, fueron caducos. Se desconocen las víctimas por haber participado en la rebelión social, entonces pues se puede hacer lo que sea con el señor Fayad, pues porque es que podemos contar lo que queramos de él, porque era un rebelde o un alzado en armas. Se desconoce la importancia o la trascendencia de una organización política que marcó un momento de la historia de Colombia definitivo y se le convierte en un grupo delincuencial, como se ha hecho a través de diferentes versiones telenovelescas del M19. Es decir, hay todo un proyecto que tiende hacia esa no falsa verdad o posverdad, como la llama Antonio. No se habla de las torturas, de la desaparición, del hostigamiento. Entonces, si nosotros asumimos, y ojo, porque ficción no es mentira, eso hay que hacer una diferencia. Entonces, si nosotros asumimos esta tracalada de mentiras de cosas no dichas, de ocultamientos, como la historia de nuestro país, pues muy lejos estamos de llegar ni a la democracia, digamos, a unas relaciones más democráticas donde se imponga la inteligencia y la política. Muy lejos estamos de eso. Estamos muy cerca de la barbarie, de una guerra más torpe como ha sido esta guerra, ¿no? Brutal, así, salvaje. Salvaje. Y estamos, por supuesto, convocados a repetir la historia, porque es que el eje de memoria, verdad y justicia, esa trilogía no se puede perder, y lo que estamos es en una impunidad narrativa total. Y ahí sí creo que no se puede hablar de censura si al Estado se le exige que los organismos que han sido creados, que las instituciones que han sido creadas para defender los derechos ciudadanos actúen, porque se están pronunciando por la defensa de los ciudadanos, no por censurar una obra. No sé si la palabra es muy grande. Un producto, me quedaría yo mejor. Oiga, se dice y se asume como si eso fuera cierto, que la historia, la memoria, la escriben los vencedores. Sí. Pero es que el cuento es que aquí no hay vencidos. Cierto. No hay. Bueno, Alirio nos escribe, Alirio Uribe, diciendo que felicita este debate y la verdad histórica está en disputa. Entonces vamos a cerrar. Si alguno quiere decir algo más para terminar este conversatorio. Olga, tienes el micrófono apagado. Estaba aquí con una discusión tecnológica. No, realmente me parece que estamos todos de acuerdo en la necesidad de que por lo menos estas temáticas se discutan, se pongan sobre la escena nacional. Y realmente yo insisto en que tenemos que presionar para que cada vez que se produzca un contenido en los grandes canales de este estilo, pues solicitemos una réplica para dar la otra versión de la historia. Y bueno, y la gente que se forme su opinión, la gente que concluya a quién le cree más, pero que por lo menos exista ese derecho democrático
a contar las diferentes verdades que hay en un hecho histórico. Sí, y en sea igualdad de de ficción condiciones. o sea documental. Sí, no es de la marginalidad, en igualdad, con los mismos recursos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias, creo que fue un debate necesario. Esto surgió también como una manera de encontrarle un cauce a la indignación que produjo en varias personas ver estas imágenes, esta adulteración, este irrespeto a la memoria histórica y también a la memoria de valiosos seres humanos que dieron mucho por este país, y por eso pensamos en la necesidad de hacer estos conversatorios. Como el tema es tan extenso, no se podía resolver en un solo día. Mañana seguimos con la segunda fase, digamos, o el segundo programa, un segundo conversatorio, así que vamos a hablar sobre las consecuencias de la distorsión de la memoria desde la televisión, cuáles son los elementos o mecanismos que confunden o engañan a la audiencia con un relato de lo acontecido como si fuera verídico. Nos acompañarán mañana Juan Manuel Galán, que es ex senador e hijo de Luis Carlos Galán, Gustavo Bolívar, escritor, libretista, Omar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes, columnista, Vera Grave, antropóloga, exmiembro del Comando Superior del M-19, fundador y director del Observatorio para la Paz, y Rafael Barrios, defensor de derechos humanos y jurista del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y abogado representante de víctimas ante el sistema interamericano, y estará en la moderación Edwin Guzmán, del periódico Desde Abajo. Entonces, pues mañana volvemos a tener cita a las 4 de la tarde. Angélica, Olga, Antonio, Federico, muchísimas gracias por haber compartido su conocimiento, sus reflexiones y haber dejado este espacio abierto para el debate. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y al colectivo de abogados, por supuesto, Desde Abajo, y a la Fundación Carlos Pizarro. A ustedes. Y que estés muy bien y hasta luego. Hasta luego.